los primeros años perdimos todos los partidos. Pero cada vez perdíamos por menos. Muchas veces no se veía la luz del túnel, era como, bueno, ¿qué estamos haciendo? Las mismas familias, gente como... Puta, al final uno se saca la chucha y quiere rendir bien y vaya al fin de semana y perdís, como que te genera angustia no poder entregarle felicidad especialmente a la gente más cercana, que es la que te banca, ¿cachai? Y nos toca ir a hacerlas en Estados Unidos. Debe ser de las semanas más especiales de mi vida porque Chile nunca antes en la vida había clasificado a un mundial. Y esa semana me acuerdo de vivirla totalmente distinto. Afuera Chile, que se termine. Y no será solamente afuera, Videla afuera. ¡Y a Chile! Dentro del mundial. ¡Vamos Chile! ¡Histórico! Adentro ¡Me pongo de pie por Chile! Fue un partido increíble, ayer lo hablábamos y decíamos, si ganamos va a ser sufrido hasta el último minuto y así fue. Nos dieron vuelta un penal, sacamos line y ganamos. Creo que venimos trabajando hace 3 años con un grupo que ha sufrido lesiones, altos y bajos, derrotas, pero todo para este momento. Estadio repleto, infinito chileno, donde sea que veía amigos, gente conocida, y el himno, que para mí era la parte más potente, fue impresionante, porque en ese minuto y medio, lo que dura el himno, como que ha sido un repaso de todo lo que ha sido tu vida, las personas importantes involucradas en esto y realmente sentir y darte cuenta dónde estás, fue muy gratificante. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Mauro Castro. Hoy acá estoy con un crack, un verdadero guerrero. Quiero dar la bienvenida a Marcelo Torrealba. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estáis? Bueno, Mauro, muchas gracias por la invitación. La verdad, feliz de estar acá y poder seguir ampliando los deportes del país. Oye, para los que no lo conozcan, Marcelo, rugbyista y seleccionado nacional de rugby. Hoy, bueno, Marcelo, dale nomás con la Red Bull. Quiero agradecer a Red Bull también, siempre nos está acompañando cada capítulo. Y también voy a abrir la mía porque aquí hace mucho calor. Está caluroso. Oye, me dijiste, no es la primera vez que estás en un podcast, ¿no? No, había hecho un par de podcasts el año pasado y este año con unos amigos del equipo empezamos como un canal de rugby que se llama Full Try. Entonces un poco ya conozco este formato. Oye, ¿cuál es el objetivo del canal? Que le gustaría que la más gente los conozca, poder documentar suelta alguna gira, algo. Partió con el foco 100% del rugby y hoy día hemos encontrado un espacio entretenido de conectar nuestra vida de alto rendimiento del rugby con distintos deportes. Entonces, una vez al mes aprox uno del rugby y hemos llamado a una equitadora, árbitros de rugby y distintas gente, psicólogos, etcétera, para que vayan comentando un poco de la actualidad y cómo conectar eso con lo que hacemos nosotros. Oye, estuve averiguando ahí un poco sobre ti con algunas personas y me dijeron que eres de los impulsadores de la selección, que te la jugaste desde bien chico. Oye, ¿o no? ¿Estoy equivocado, no? Sí, puede ser que sí. La verdad, bueno, yo partí jugando rugby súper chico por el colegio. En la escuelita All Boys y a los 16 años tomé la decisión de irme a Nueva Zelanda a terminar el colegio allá, segundo, tercero y cuarto medio. Pero espérate, cuando tú decís la escuelita es porque en el colegio te lo pasan como un ramo para que la gente se llama la escuelita para que la gente que no ha tenido la posibilidad de jugar rugby, ¿cómo parte una persona que está jugando rugby? En mi colegio estaba la escuelita que se llama, que es como la escuela de los fines de semana, que lo hacen los exalumnos de All Boys. Y como nosotros íbamos al Grange, mi papá jugaba y me llevó un domingo 2002 de diversión, al primer entrenamiento rugby. ¿Ni tu viejo rugbyista entonces? No era rugbyista, jugó rugby porque fue por el colegio, pero al final en el Grange todos juegan rugby y es súper fuerte ese lado. Entonces, fútbol el sábado, rugby el domingo. Esa era un poco la tónica. Y como te decía ahí, full con el rugby, bueno, hice otros deportes entre medio, fútbol, tenis, y el momento que me decidí por uno, como siempre supe que me quería dedicar a algún deporte, era bueno para los deportes. Y a los 16 años me fui 6 meses de intercambio a Nueva Zelanda. ¿Qué curso está ahí? Segundo medio.
¿Te fuiste a intercambio porque en el colegio te dan la opción de irte a intercambio porque o tú sola te la buscaste? Justo ese año, el 2011 y 2012, había un entrenador en All Boys que fue ex jugador de los All Blacks de Nueva Zelanda, que jugó el Mundial 95. Y él a mí y a mi mejor amigo, que era un año más chico, nos ayudó haciéndonos el link con el colegio del que iba en Nueva Zelanda. Entonces nos fuimos 6 meses. ¿Y el propósito era a jugar rugby también allá? Sí, colegio o rugby. aprender... No, colegio rugby, pero Perfecto. 100% más foco en rugby. Voy ahí a la temporada de rugby. Y estuve el segundo semestre de segundo medio. Volví en noviembre para dar los exámenes al colegio acá. Y mi cabeza automáticamente estaba todo el día diciendo como, necesito volver. Onda, quiero dedicarme al rugby. Mi mejor manera es yendo a un lugar donde... Y ahí tuve que convencer a mis papás ese verano en el por qué quería irme a terminar tercero y cuarto medio. No era... ¿Y en ese año que fuiste allá, viste mucha diferencia con lo que estáis acostumbrado al nivel deportivo? Sí, muchísimo. En Nueva O sea, Zelanda, ¿en qué estabas más avanzado? O sea, es como que te dijera el fútbol en Brasil. Imagínate un niño de 15 años, el fútbol en Brasil, está todo el día con la pelota de fútbol. En Nueva Zelanda iba al supermercado con tu amigo a comprar pelota rugby. En el recreo del colegio, pelota rugby. Fin de semana, rugby. Todo era rugby. Y todos jugaban desde muy chicos, hombre y mujeres. O sea, era la religión de Nueva Zelanda. Eso es lo que más me llamó la atención. Y fui justo después del 2011 que Nueva Zelanda había ganado el Mundial de Rugby allá. Entonces sería como el boom, locura de lo que había sido eso. Entonces ahí tenía la misión de decirle a mis viejos, oye, quiero irme a ir a Nueva Zelanda, quiero terminar mi colegio allá. Y sabía que si es que me iba 2 años mínimo de enseñanza media en Chile, después no tenía que dar la PSU para entrar a la universidad. Entonces eso era como un plus para mí, porque a esa edad están todos preocupados de las notas del NEM, que a qué universidad hay que entrar, que la PSU, que los ensayos. Y yo sabía que si me iba y después quería volver, no tenía que preocuparme ni del NEM ni de la PSU. Entonces era como un plan B ideal en ese caso, que terminé volviendo. ¿Y tus viejos siempre te bancaron con el deporte? ¿De chico sentías que estaban detrás tuyo como motivándote o te decían, no, en verdad el estudio? No, siempre me incentivaron el deporte a fallo. Mi papá, me acuerdo que las vacaciones de verano, cuando uno sale en diciembre, lo primero que me decía, ya qué deporte quería hacer, pero en la casa no te vaya a quedar, y ya me llevaba a un club de tenis. Era constantemente el deporte. O sea, me presionaban algo con la parte académica, pero entendían que yo era un fanático y un rayado del deporte y quería estar todo el día jugando con una pelota o haciendo algo que tuviera relacionado al deporte, ¿cachai? Entonces voy a decir que eres de los privilegiados, que la familia lo apoya harto, porque no es tan común que los papás lo apoyen. Yo conozco casos que que son buenos en algún deporte y el papá nunca los va a ver jugar. Sí, es que tuve la suerte que mi papá jugó fútbol toda la vida y quizá a él le pudo haber faltado un poco más de apoyo para el tema de dedicarse. En esa época era más complicado. Pero claro, yo creo que tuve la suerte de tener a mis papás que nunca se han perdido un partido y siempre me van a ver a todos lados. Y como la madurez quizás que yo tenía de que me estaba sacando la cresta por el deporte. O sea, entrenaba en las mañanas antes de entrar a clase, de 7 a 8 íbamos al gimnasio antes, como que demostraba que él era lo que realmente quería. O sea, le ponía el 90% de mi energía al entrenarme a una especie de pre-alto rendimiento de rugby, ¿cachai? Entonces eso a los papás es distinto. Si es que eres un niño y estáis haciendo el deporte a media, el papá te va a decir como, estáis puro weando, que estáis 100% comprometido, claro, también y era uno de tus sueños. Sí. Y ahí volviste a Nueva Zelanda. ¿Lograste sí. Convencer a tus viejos? Sí, mi viejo me llevó a Buenos Aires un fin de semana y me dice, acá tengo la carta de renuncia al colegio. ¿Ya? Si tú me decís que te querís ir, te vais, pero yo no tengo cómo asegurarte que si es que te arrepentí a los 2-3 meses vaya a volver o como que me las trató de tirar todas para convencerme de que no me vaya. Y yo le dije, papá, estoy 100% convencido. Mi papá cuenta de repente eso, es como la conversación más seria y madura que ha tenido conmigo. Yo ahora tengo 29 y ahí tenía 16. Y le dije así como, quiero irme, es lo único que quiero. No es normal, en todo caso, un niño que se atreva y se quiere ir de la casa tan chico, 16 años, que no le importe perderse cosas de su familia. Es cero normal, pues, o sea, de hecho, pero sigue siendo la mejor decisión que he tomado en mi vida. O sea, me cambió la perspectiva como persona, a ver cómo funciona otra cultura, más allá de lo que aprendí de rugby, ¿no? Sino fue como
el cómo me preparó, me hizo madurar, me sacó del núcleo de mi casa, aprender desde, te sentís mal y no tenía tu mamá que te trae el remedio, tenés que ir toda la como cosas tan sencillas del día a día, que mientras antes uno tiene la oportunidad de desarrollar o no sé, ver cómo funciona otro país, creo que uno tiene cómo comparar y ver qué quiere hacer realmente, porque si no has tenido la posibilidad de salir del núcleo en el que estáis, para ti eso es lo que existe en el mundo y todo el mundo funciona así porque no conocí el otro lado. Oye, y en Chile, lamentablemente, hay niños que tienen es muy difícil llegar a ciertos deportes. Uh-huh. Tú cuando fuiste a Nueva Zelanda viste que el deporte era más accesible, el rugby más accesible a todos los niños, a todos los estratos sociales y todo. La verdad es que sí, allá... ¿Qué te llamó la atención, por ejemplo, eso? Que el que quería jugar a las bolitas, había un sistema donde había una selección provincial, una selección de la ciudad, colegio, y generaba competencia para cual sea el deporte que sea. Si no me equivoco, Nueva Zelanda es el país que más medallas tiene per cápita. Son 4 millones de personas y en los Juegos Olímpicos saca medallas como loco. Entonces tienen esa cultura de deporte y da lo mismo el deporte que queráis hacer, vaya a tener como la ayuda del colegio, la región, la provincia, para poder hacerlo. Y sobre todo el rugby, que es como el fútbol que el dijiste rugby acá, es entonces el más más transversal grande, a todo. se juegan todos lados. ¿Y qué crees tú que falta en Chile para que el rugby sea más transversal a todas las personas, a todos los estratos sociales? Porque al final, si tú te pones a pensar, es una cancha de pasto, tan difícil el fútbol no es, la pelota debe ser el valor parecido. El rugby tiene ese mito de ser un deporte elite y yo creo que cada vez menos, la verdad. Este año, con el tema de la lesión, me ha tocado poder ir a hacer clínica con el capitán del equipo, Martín, y partner mío del colegio, amigo de toda la vida, clínica en todo Chile, en regiones. Y en Chiloé, 120, 130 niños. En Chiloé, que tú decís, chuta, estuvimos en Arica, estuvimos en Antofagasta, Temuco, Puerto Vara, Valdivia, Chillán y Chiloé. Y ¿Te sorprendió? Lleno de niños. Y más que el deporte, para mí el problema en Chile es la cultura de la gente. Como la sociedad no entiende todavía y está empezando a cambiar lo bien que le hace el deporte a la gente en Chile y a la empresa, a las familias, a las comunidades. Creo que a mí me toca hablar por el rugby, pero entiendo que en todos los deportes se genera eso. O sea, un deportista aprende valores que no te lo enseñan en la universidad y un millón de cosas que son después aplicables a la vida que... Como decía ya antes tú, o sea, muchos papás no entienden eso y ese es el miedo que les da cuando un hijo les dice, oye, me quiero dedicar al deporte, o oye, me quiero dedicar a la música, o algo fuera de lo tradicional, ¿cachai? Que es como claro, es más fácil irse por el camino de la oveja, el camino fácil, simple y seguro, que también se entienda a los papás que quieren lo mejor para los niños, pero si uno tiene las ganas y querer dedicarse al deporte, a lo que realmente le apasiona, al final el camino de tu vida va a ser mucho más gratificante porque estás haciendo lo que te gusta. Yo creo que también hay ciertos actores o profesores, actores me refiero de los protagonistas, que se van más allá. He podido ver en colegios de súper escasos recursos a profesores que inventan un hockey, inventan un rugby con alguna pelota, con un polerón, y al final va en eso, en la cultura y en cómo cómo vamos creciendo para que también más gente quiera incursionar en nuevos deportes. Como tú decís, en Nueva Zelanda y en países más desarrollados es muy común, pero acá en Chile nos cegamos de repente a un puro deporte que es el fútbol, por ahí el tenis también, pero creo que lo que han hecho ustedes, el ruido que están haciendo, creo que también estas instancias también sirven para que más gente conozca el deporte. Y creo que la última vez que jugaron acá en Chile para clasificar, el Sausalito fue una sorpresa para todos, decir, oye, hay gente que le importa el rugby y le gusta, sí, ¿no? Y la gente quedó loca con lo que fue esa fiesta. O sea, 20.000 personas con el tema de que habíamos tenido el aforo a 12.000 ese lunes. Y con todo el ruido y el tweet de un amigo, se generó en todos los políticos, gente importante del país, reposteando como aforo completo para los Cóndores. Y apenas se confirmó, si no fuese el martes o miércoles esa semana, en un día ya está todo el estadio. Es el partido que han jugado con más personas, ¿no? Sí, en Chile sí. En Chile. Obvio. Puede ser que el año pasado contra Escocia en el Nacional, cerca de 30.000, pero el estadio es muy grande todavía. Entonces no se sentía la presión. Se sentía llenísimo. Sí. Oye, y pues ya para retomar un poco lo atrás, ¿te fuiste después en tercero medio? ¿Lograste conversar a tu viejo? Sí, esa carta que te dijo, oye, acá está la carta de renuncia. ¿Te fuiste hasta qué edad?
Hasta los 18. Fin de cuarto Terminaste medio. cuarto medio. Claro, fines del 2014. ¿Sentiste que le sacaste una diferencia a tus compañeros acá en nivel deportivo, estando allá? Sí, yo creo que sí. Igual fue complicado porque volví sintiéndome muy bien y me llamaron al seleccionado de sede en adulto. Yo estaba con 18 años y el primer torneo me desgarró en el calentamiento. Y ahí fue como, chuta, qué raro, no me haya lesionado nunca. Y ahí te juro que tuve 2 años, 1 año y medio, de cada 3 meses un desgarro. ¿Y a qué lo atribuí? ¿Como una presión, más que nada? ¿Psicológico? ¿Pudiste analizarlo? Sí, de hecho tuve mucho trabajo con psicólogos y muchos doctores. Y como que yo me había ido a Nueva Zelanda y me había acostumbrado a la manera de que ellos funcionaban allá. Como la parte académica sí es importante, pero no es la presión de vida o muerte que se genera acá en el país. Y a mí me costó mucho la vuelta. Imagínate 2 años y medio viviendo solo, volver a la casa de tus papás. Entré al Adolfo, que es una universidad que en ese minuto no apoyaba a los deportistas. Horarios de 8 a 8 con ramos, yo constantemente en mi cabeza cuestionándome qué estoy haciendo, después tener que ir a entrenar entre medio y todo un tema así. Más rato arriba del auto, más rato sentado estudiando. Claro, entonces yo estaba constantemente incómodo, como bueno, estuve 2 años y medio viviendo el sueño máximo y ahora estoy aquí atascado en esto como... ¿Sentiste que hiciste como un paso para atrás como al que volver? No podía explotar mi potencial en esos primeros años como me hubiese gustado por las lesiones, me recuperaba 3 meses lesionado de nuevo. Entonces fue todo como un cambio de adaptación a lo que yo ya tenía antes, que me costó. ¿Y fue muy difícil de quedarte después de ese cuarto medio, quedarte allá? ¿Hubo posibilidades? La universidad era muy cara, muy cara. Muy caras para extranjeros, especialmente para chilenos. Creo que tenían como becas para asiáticos y cosas así. Y becas de rugby no podía optar el primer año, entonces costaban, no sé, $60,000-$70,000 anuales y era como mucho. Y justo me llamaron al CEN, que no era mala idea. El CEN tenía y cuando te llamaron a la adulta, ¿era poco común que a uno de tu edad lo llamaran? Sí, era el más chico por harto. Y ahí justo el 2014 y 2015 también me tocó jugar los sudamericanos en menores de 19, que eran clasificatorios al Mundial M20, que perdimos los 2 años contra Uruguay el partido definitorio. Pero hasta finales del 2016, que me agarró un deportólogo y me dijo, vos tenés que parar 5 meses, 6 meses. Por el tema de los desgarros. Por el tema de los desgarros. Fue justo segunda mitad del año del 2016, como arréglate, porque yo mentalmente sabía que podía... Una resetía. O sea, yo mentalmente en la cancha sabía que lo que podía hacer, ver los espacios, moverme, pero mi cuerpo no me estaba acompañando. O sea, 2 partidos y me desgarraba. Y cada desgarro era 2 meses mínimo. Entonces el doctor me dijo, mira, lo que venía haciendo el último año, 1 año y medio, no te está funcionando porque claramente tenéis que parar infinito y vamos a regular tu cuerpo. Y ahí me lo tomé como con mucha calma, como ya listo, confío en este proceso. Y ese año, a fines del 2016, cuando volví a jugar, empecé a retomar el nivel así súper bueno en el torneo nacional de C en Chile. En ese momento, cuando pasaste el momento de desgarro, todo, ¿nunca pensaste retirarte? ¿Nunca te bajó? Nunca he pensado eso. ¿No? Por suerte no. Siempre duramente. Era lo que... Claro, estaba igual involucrado, entrenaba, iba al club, pero... ¿Te enfocaste en cómo darle vuelta a la situación? Sí, tenía que arreglar esto. Si tenía 19 años, ¿cómo voy a estar con desgarro así a esta edad? ¿Cachai? Como era una parte de seguramente cómo estaba compuesto mi entrenamiento en ese minuto a la vuelta a Chile. ¿Y te estabas cuidando? ¿O también hacía un mea culpa de decir, ¿sabes que volví? Echaba de menos amigos, estaba carreteando mucho. Sí, es una mezcla de todo. Yo creo que la parte mental de adaptarme, del volver a ver amigos y estar en una rutina que no era la que yo estaba acostumbrado. Primer año de universidad también te ponía a huear un poquito más. Haber estado mal entrenado de ese año que llegué acá, tenía como un desbalance isquiotibial con cuádriceps estúpido. Y esa era la razón que nos dimos cuenta de por qué mis isquios no aguantaban a la fuerza de mi ¿Siempre te agarrabas el isquio? Siempre el isquio, nunca me agarraba otra cosa. ¿Y las canchas nunca fue un problema tampoco? No había mucha diferencia. No, nunca había mucha diferencia. Y siempre fue como solo, ¿cachai? No fue como que me pegaron un tackle, un golpe, siempre fue como en una acelerada, justo después de pasar la pelota, yendo a buscar una pelota abajo. Sí. Y hasta fines del 2016, ahí volví a agarrar ritmo. Nos tocó jugar unos torneos de CN importantes.
Ahí tú jugando por el club. Sí, por el club. Pero no, ahí, pero siempre tu club jugando sí, por el club. Boys. Y sí estaba en los sistemas de selección de CEN y M19, pero no estaba rindiendo como me hubiese gustado rendir porque no podía tener continuidad de juego. Al momento que fui al Deportolo, pasaron estos meses, empecé a agarrar ritmo y automáticamente ritmo, sintiéndome bien, empecé a volver a lo que sabía que podía entregar. Y ahí partió con el CEN, con la selección de Chile CEN 2016, fines de 2016, 17, 18, 19, giras por todo lado del mundo y ahí me consolidé en el equipo mucho, mucho más cómodo. Oye, quiero hacer una pausa porque nunca lo digo tan rápido, pero quiero recordarles que se suscriban al canal porque es muy importante para poder seguir creciendo. Eso. Suscriban, le den like, compartan, todo lo que sirva para que este canal siga creciendo. Así que, bueno, te consolidaste ahí, siempre jugando por el club, Por el All club Boys, ahí, y sí. por la Ya selección. M19 y seguía estando en el CEN, entrenando y todo. No quedé en unas competencias ese año, pero sí estaba ahí dando vuelta en el proceso de 15 jugadores. Y ahí todavía el rugby en Chile muy El- amateur. O sea, Sí, estudiaba y... sí. Todavía no existía ni cerca la idea de lo que era el profesionalismo de la SLAR, el Selknam. Ujú. Después vamos a hablar de eso. Y el ¿Cómo 15, funciona? el 15 no era la prioridad, o sea, todos querían estar en el CEN en esa época. ¿Sí? ¿Por Porque qué? nos tocaba viajar por todos lados del mundo. Clasificamos a los circuitos mundiales, la fecha de Hong Kong, que era una al año, era donde se jugaba. Los que no estaban en el circuito mundial, ahí se jugaban el repechaje. Llegamos a dos semifinales seguidas y nos invitaban a distintos torneos y hacíamos buenos rendimientos. Éramos como el equipo, los underdogs, por así decirlo. Y siempre es divertido porque nos tocaba competir en esos torneos contra puros equipos 100% profesionales y los comentaristas siempre hablaban de Chile, él tiene un emprendimiento no sé qué, él es ingeniero no sé cuánto, él trabaja en un banco, ¿cachai? Como que siempre era divertido que nosotros éramos de los pocos equipos, quizás con Uruguay o algún otro de la zona, que no era 100% profesional. En esa época, Chile, ¿dónde lo situaba ahí a nivel sudamericano? ¿Siempre Argentina en el 1? CEN, sí, Argentina 1. En el CEN siempre estábamos ahí peleando el segundo con Uruguay. Pero en esos años, en el 15, estábamos, por decirte, 25 del mundo, 26 del mundo. Y fue en los años donde perdimos con Brasil un par de partidos. Que eso no es habitual. No, Uruguay nos boleteaba. Argentina, el segundo equipo de Argentina nos boleteaba. Entonces, era un poco el 7 y el 15 se juntaba poquito cuando tenía sus competencias. ¿Y qué cambio te acordáis que pasó que hicieron ese cambio switch? ¿Entrenador? El cambio fue, sí, Pablo Lemoine, cuando llegó el entrenador el 2018, previo al partido de los Maori All Blacks. A él lo llaman a hacer como un poco, entendiendo que venía un proyecto de hacer franquicias profesionales en la región, y tenía que hacer un análisis del alto rendimiento de Chile. Y él siempre cuenta que llega y no era nada. El 15 Vi un par de amigos jugando. Claro, que las listas de jugadores eran, no sé, 15 pilares izquierdos y ni un hooker, como que no hacía sentido en las nóminas que tenían las listas para los que tenéis que tener por puesto, ¿cachai? Como, ¿Y a qué atribuye eso? Que no, sin nombrar a nadie, echar la culpa a nadie, pero al final es la poca cultura que tenía el país, yo no creo nos que preparamos. Chile nunca había tenido a alguien que hubiese vivido el alto rendimiento como lo vivió Pablo. Pablo jugó en Europa mucho tiempo y vivió lo que es una estructura profesional, cómo tiene que venir un día de entrenamiento, qué necesita tener el jugador para poder competir. O sea, nosotros, claro, teníamos potencial, quizás teníamos destrezas, pero en esa época no te durábamos 80 minutos, no teníamos la fuerza necesaria para poder hacer las cosas que nos pedían o a lo que queríamos llegar, y no tenéis cómo competir contra el resto de los países si es que no tenéis un nivel básico de destreza, de parte física, nutrición y táctico, ¿cachai? ¿Y él cómo lo convencieron para que fuera entrenador? Lo trajo Sudamérica Rugby, si no me equivoco. Y ahí, hablando con los dirigentes de Chile, lo trajeron. O sea, el otro día nosotros lo tuvimos en nuestro programa, 3 jugadores entrevistando al entrenador, igual fue divertido. Y ahí él cuenta eso, como nadie se hubiese imaginado el punto que llegó Chile hoy día a
pensando el 2018. ¿Tú atribuís 100% la llegada de él al cambio switch? De y todas al maneras, profesionalismo? un cambio cultural gigantesco. O sea, él decía que Chile era un gigante dormido en el rugby. Eso fue de las primeras cosas que nos dijo. Y de hecho, el programa estaba hecho para clasificar por primera vez a un mundial el 2027, no el 2023. Entonces, como que apuramos el proceso. Y bueno, ahí fue un poco donde se juntó este grupo de locos que decidimos cambiar el rugby de Chile para siempre. O sea, muchos no eran los mejores, muchos no eran los que más habían estado jugando por tiempo, sino fueron los que decidieron acatar la regla, entrenar todos los días, dedicarle la vida a este proyecto sin saber hasta dónde íbamos a llegar y sin saber que en algún minuto íbamos a poder tener resultados. Igual creo que para que pasen estas cosas tiene que haber un poco de que los planetas se alineen, el universo justo, encontrar que el entrenador haya venido, como decís tú, un grupo de locos que en verdad tenían ganas, querían ponerle huevos, como lo que pasó con la generación dorada en el fútbol, que justo pasó porque aunque hubiera venido el mejor entrenador del mundo, si no están las personas indicadas y con ganas y comprometidas, de seguro no le hubieran seguido la línea, la onda a él. Sí, de todas maneras, o sea, si uno lo piensa atrás, los primeros años perdimos todos los partidos, pero cada vez perdíamos por menos. De esa manera veíamos, no sé si habéis visto fotos de lo que era nuestra cancha antes, cancha de tierra. ¿Dónde entrenaba ahí la selección? El Parque Mahuía siempre ha sido ahí. Siempre. Sin luces, en la mañana llegaba a entrenar un tackle que hay empolvado entero, o sea, muchas veces no se veía la luz del túnel, era como, ¿qué estamos haciendo? Las mismas familias, gente como, puta, al final uno se saca la chucha y quiere rendir bien y vaya al fin de semana y perdís, como que te genera angustia no poder entregarle felicidad, especialmente a la gente más cercana, que es la que te banca, ¿cachai? Como salir y escuchar, puta, pierden de nuevo, de repente ver los comentarios en Instagram. Qué malo. Como, y el chileno es lo más chaquetero que hay. Es lo más chaquetero que hay. Lo más chaquetero que hay. Siempre a decir que van a pasear. Claro, pero esas cosas igual de repente uno se las decía como... Y ahí seguía el grupo, y además de, bueno, todo este trabajo de Pablo buscó que físicamente creciéramos súper rápido y que era la parte de la preparación física, que es la que no requiere talento al final. Pues te metí en el gimnasio, en el laboratorio a hacer más pesas, más rato y estás ahí, vaya a cortar una brecha versus los demás equipos. En la parte de destreza y táctica es la que requiere más tiempo. Pero ¿sentís que era una parte fundamental la física del gimnasio? ¿Meterle un poco más de fierro? Fundamental. Primero... ¿Les pasaban por arriba siempre? Sí o no, teníais la capacidad de ejecutar o tener un buen scrum, un buen maul, y después de que teníais la capacidad de hacerlo, teníais que ser capaz de repetirlo varias veces en un partido. Con una sola vez no basta pegar un tackle fuerte, una entrada a chocar fuerte o un pique rápido. Es la cantidad de veces que podía hacerlo, ¿cachai? Entonces habían jugadores con potencial, pero faltaba tiempo y una estructura que pudiera formar al jugador, pues armarlo primero, ponerle la armadura para que después entre a la cancha y pueda desarrollarse, y eso toma tiempo. ¿Y ustedes vivieron el cambio? ¿Se sintieron más preparados una vez que le dieron tiempo a eso? ¿Tú dijiste ahora podemos pelearle igual a más selecciones? Sí, y yo creo que lo que más, como tú decís, se alinearon los astros, el tiempo donde más nos ayudó a nosotros fue la pandemia. Nosotros fuimos de los primeros equipos colectivos en Chile que les dieron permiso para entrenar, y todos los demás países en el mundo casi que estaban sin entrenar o entrenando en sus casas, y ahí fue donde nosotros recuperamos muchísimo tiempo. ¿Y por qué crees tú que fueron No tengo idea qué gestión se hizo, pero los Cóndores teníamos permiso para ir a entrenar al Parque Mahuía, como si nada, claramente. Sin tocarse, imagino. Claro, pero eso no lo vamos a contar, quizás cómo entrenaban, sin mascarilla. No. Abrazos. Hicimos caso a todas las... Claro, todo. Pero cortamos esto y después lo... No, ya pasó. Eso ya lo mismo. Es verdad. Pero ese tiempo a nosotros nos ayudó mucho a cortar esa brecha que veníamos trayendo con los equipos. Y nos dimos cuenta, porque el 2020 en pandemia se jugó un torneo sudamericano, amistoso, en Uruguay. Que Uruguay en cierto sentido era el lugar más tranqui con el COVID en esa época. El primer partido perdimos la última jugada contra Argentina 15, por un punto, que las últimas veces nos habían metido 40 puntos. Sí. Todos los partidos para atrás. ¿Cómo quedaron después de ese partido? Wow. Perdieron, pero quedaron felices. Después le ganamos a Brasil y después le ganamos a Uruguay. Primera vez que le ganábamos a Uruguay en mucho rato. Entonces ahí fue como, oye, realmente... ¿Cómo fue eso?
Puta, fue una locura. Partido que ganamos por 1 o 2. Se sentían campeones del mundo. Sí, o sea, fue igual, llevamos 3. Y allá fue. 2020, Pablo llegó el 2018, 2019, 2020. Llevábamos 2 años y medio recién viendo las primeras victorias de un trabajo durísimo. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta, como se puede hacer algo. Algo estamos llegando a... Estamos por el camino correcto. Y eso unido a la SLAR, que bueno, 2020 parte, pero dura 5 partidos, la Superliga Americana, la franquicia profesional. Ahí cuéntame eso un poco para que la gente lo entienda más. Los que no, porque aquí yo te conté Claro. que a mí me encanta poder conversar con muchos deportistas y que gente no especialista puedan escuchar tu historia y entender un poco. Bueno, el 2020... Normalmente los rugbyistas jugaban por sus clubes, ya sea de colegio, estadio. Sí. Claro, uno sale del colegio y va a jugar a su club. Por lo general, Grange tiene su club de exalumnos All Boys, está Cops, Católica, Country, bueno, esos son los de primera división. Y ahí se juega un torneo anual, bla, bla, bla. Y si por lo general erais de los mejores, te llamaban un seleccionado M18, M19, y después ya empezabas a armar tu camino. Eso era hasta ahí. Sí. Y de repente, cuando ya estábamos el 2019, se empieza a escuchar este rumor: oye, el próximo año Chile va a tener un equipo profesional, y primera reacción es imposible, ¿cómo va a haber un equipo profesional? ¿Qué quiere decir profesional? Que con sueldo... Contrato, sueldo, que eso no nos hacía jugadores profesionales o no. Nosotros hablamos siempre de nuestra mentalidad de jugadores profesionales, pero ahora... Pero dedicarte a siempre... jugar... Pero al final es una consecuencia. Si tú tenías un sueldo, tenés que dejar tu trabajo, Claro. o lo que estás haciendo, Claro. y te enfocáis 100%. Yo Claro. creo que más que nada eso es lo profesional, ¿no? Sí. Y vaya a tener competencia constante con el equipo de Uruguay, el equipo de Brasil, el equipo paraguayo, que es 90% argentino. ¿Siempre un equipo profesional por país? Sí, y dos en Argentina. O uno el primer año. Creo que el primer año 1. Hoy día ya han 4 equipos profesionales en Argentina para este año. Y y era una realidad. Y yo estaba jugando... Yo el 2019 me fui a jugar a Estados Unidos, a la liga profesional de Estados Unidos. En Austin. Estuve el 2019, ¿Buena 2020, 2021. Sí, buena liga. Me tocó jugar con muchos jugadores de mucha experiencia, entrenadores buenísimos. Entonces yo no estuve ese primer año de la Superliga Americana, que fue el 2020, pero que al segundo partido se suspende por COVID. Habían alcanzado a crear el equipo profesional en Sí, Chile. hizo la pretemporada, jugamos el primer partido que le ganaron a Peñarol en Uruguay, que el equipo uruguayo se llama Peñarol, y perdimos contra el equipo argentino acá en el Estadio Nacional 2020. Y semana siguiente se suspende por el COVID, hasta nadie sabía qué iba a pasar. Pasa lo mismo en la liga en Estados Unidos, y yo me quedo el año entero en Estados Unidos hasta agosto, que que me llaman porque dicen: oye, en octubre vamos a jugar este sudamericano que te conté recién, que por Chile, que le ganamos a Uruguay, perdimos por 1 con Argentina. Y al año siguiente ya la liga iba sí o sí con burbuja, y burbujas que me refiero que se jugaba la mitad del torneo acá encerrado en Chile y la segunda mitad en Uruguay. Yeah. Y ahí yo seguía en Estados Unidos, pero siempre como en contacto porque eran mis compañeros. Y te tenían también el radar, ¿no? Claro. Y ese año partía la clasificación al Mundial 2023. Ese año en julio teníamos la quali, partía la primera parte. Entonces todo lo que se hacía el 2021 en esa primera parte del año con la liga era muy importante. Pero lo más importante y lo que generó es darle a este grupo de jugadores competencia constante. O sea, todos los fines de semana o cada 4 días iba a jugar un partido durísimo. Y el saber prepararte, el saber analizar el rival en 4 días, el recuperarte para volver a jugar y estar así 3-4 meses del año, es lo que hacen todos los equipos profesionales en todos lados del mundo. Antes nosotros como seleccionados chilenos, no teniendo una liga profesional, jugáis los partidos por Chile, que eran 4 al año, 5 al año, y el resto jugáis el club acá, por tu club acá, que no es el nivel que tú necesitáis para poder exponerte, ir a jugar afuera y ganarle a los que les queréis ganar. Así no iban a lograr nada importante. Nada, entonces el roce, al final les eso fue lo primero, nos dio ese roce y esa estructura de estar en un ambiente de alto rendimiento constantemente y compitiendo. Porque es distinto jugar un amistoso, pero acá competís. Y el primer año llegamos a semifinales y perdimos contra Uruguay allá. ¿Y en qué momento te viniste a jugar por el 2022? 2021 me vine a Chile y jugamos
Perdimos la clasificatoria con Uruguay por 4 puntos y teníamos que ir a jugar un ida y vuelta con Canadá en octubre del 2021. Y esa era la primera gran desafío del equipo, te creo, porque si perdíamos eso, nos quedamos fuera, no existía nada. Y nosotros sabíamos que cada vez que jugábamos, estábamos jugando por la continuidad del proyecto. O sea, ahí no teníamos nada. Imagínate, estar en la selva y había abierto 2 palitos y en 2 segundos pestañabas y se te devolvía y se te cerraba todo. Y a Canadá nunca la habíamos ganado, o se la había ganado alguna vez hace 15 años. Habían ido a todos los mundiales, tenían a todos sus jugadores en la liga profesional gringa. Y vamos a jugar allá y perdemos por un punto en la última jugada. Por un error nuestro al frente de los palos con pelota. Una cagada típica chilena. La típica. La típica. Y ahí vamos a jugar a Valparaíso. Que debieron haber llegado al Estadio Wanderers. Debieron haber llegado 12.000 personas, 10.000 personas. Eso fue en el 2021. 21. Con los bombos, la barra de Wanderers estaba con los bombos y fue un ambiente increíble. Y ahí los matamos, les ganamos 34-20, una cosa así. Y ahí fue cuando realmente el equipo dijo, chucha, estamos pero como para algo más. Como habíamos hecho 1.000.000 de cosas y trabajo en equipo, que el mundial y bla, 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 pero cuando realmente nos cayó como el alcachofazo de que podíamos meter un mundial fue ganando la Canadá, porque al año siguiente, en julio, teníamos que jugar un ida y vuelta contra Estados Unidos. Para ver quién iba al mundial. Y Estados Unidos ya ¿Era una potencia? Ya eran liga potencia. Tienen todos sus jugadores en Europa. La federación debe tener 1000 veces más presupuesto que Chile. Han ido a todos los mundiales. Entonces nosotros ya habíamos recién dejado a Canadá fuera de su primer mundial en la historia. Un gigante. Un gigante. Y al año siguiente, 2022, teníamos a todo. La estrategia fue un poco, necesitamos traer a todos los jugadores seleccionados a Chile para que estén la mayor cantidad de tiempo jugando juntos en esta liga por Selknam, que esa va a ser nuestro diferenciador versus a los demás equipos. O sea, la calidad humana, la parte emocional, cómo nos conocemos tanto por la cantidad de horas que hemos pasado juntos, versus un Estados Unidos que de los jugadores repartidos por todos repartidos, son irlandeses con pasaporte americano, que ni se deben saber el himno, pero se juntan 2 semanas antes de jugar. Y ese año, bueno, llegamos a la final de la Superliga Americana, ganándole el partido al equipo Jaguares, una semifinal impresionante, que el equipo Jaguares es el equipo de Argentina. Muchos de esos jugadores hoy día juegan en los Pumas, juegan afuera. El nivel de ese año de la liga estuvo muy, muy bueno, porque Uruguay también hizo lo mismo. Y cuando nos toca jugar contra Estados Unidos, un partido acá en Santa Laura, no sé si te acordáis que la Unión quedó la cagada. Llovió con todo y destruimos el estadio. Y ahí perdimos por 2 puntos, 1 punto. Y teníamos que ir a hacer la hazaña a Estados Unidos, a la altura de Denver. Y ahí al equipo... ¿Se acuerdan de alguna charla previa antes? ¿Algo que se prometieron? ¿Algo haya sido especial antes de ese partido? En ese partido se cortó la luz. El minuto 60. ¿En Estados 50. Unidos? No, en el de acá. Acá sí. Se corta la luz. Y vamos a los camarines con agua, inundados. El Santa Laura antiguo. El Santa Laura, sí, pues antiguo. Un frío, pero empapado. Y nosotros habíamos estado un par de meses antes haciendo unos trabajos de team building y de trabajos mentales con los Infantes Marina en Concepción. Trabajo durísimo, 24 horas con ellos, haciendo todo tipo de pruebas. Impresionante, llevando la mente literalmente al límite. Que era un poco el desafío que el staff nuestro quería de ellos. Como sabían que físicamente no nos iban a quebrar, pero sí nos podían quebrar mentalmente, con el frío, con el hambre, con el cansancio de caminar y llevar cosas. Y ahí era donde realmente los jugadores empiezan a salir la personalidad verdadera, los líderes, los que son más buenos para hacer caso, los que les cuesta más, etcétera, etcétera. Y cuando estábamos ahí, en ese camarín, empapados, embarrados, todos mojados, perdiendo, dijimos como, bueno, ya hemos estado en esta situación, como, y empezamos a hacer teníamos unos cantos como militares, pero llevados a los cóndores, y ahí fue cuando realmente el equipo te das cuenta como, bueno, estamos todos en la misma sintonía, esto, sea quien sea, le toque entrar, va a ser la pega. Y logramos remontar como 15 puntos en ese segundo tiempo, terminamos perdiendo por 1, y nos tocaba ir a hacer la hazaña a Estados Unidos.
Y viajamos ese día, llegamos a Estados Unidos. O sea, debe ser de las semanas más especiales de mi vida porque Chile nunca antes en la vida había clasificado a un mundial. Y esa semana me acuerdo de vivirla totalmente distinto. Como ¿Se sentía un buen ambiente? un ambiente increíble. O sea, duro porque había mucha presión, había mucha expectativa de un país entero. Y sabíais que estáis jugando por una weá que era demasiado grande. O sea, esto era lo Marcáis que... la historia. esto Que hay era lo dentro de los primeros que fueron a los mundiales. Claro, esto era lo que iba a cambiar la historia del rugby chileno para siempre. Y eso fue lo que fue nuestro mantra de este grupo, como cambiar el rugby de Chile para siempre. Dejar un legado. Dejar un legado. Y ese partido perdimos perdiendo 19-0. Minuto 30 me toca hacer un try, minuto 38 al matigar otro try y nos vamos al entretiempo 19-14. Y ahí hubo un par de como peleas y empujones en el túnel de vuelta. Con ellos. Con ellos. Y ahí ya nos dimos cuenta como, bueno, hay que... Ir a comerse. Sí, y el plan del partido funcionó perfecto. La primera línea titular en teoría, que son los pilares y el hooker, los de adelante del scrum, Pablo lo había puesto para entrar al segundo tiempo a definir el partido. Entran ellos, sacamos un penal a favor, nuestro pateador mete una patada, pasamos arriba por primera vez en la serie y nada, ahí logramos la clasificación y eso fue el mejor día de mi vida. O sea, es algo que, como te decía, yo a los 16 años nunca en mi vida hubiese pensado que iba a jugar un mundial de rugby por Chile. ¿Por qué tú ibas a ser de los primeros en jugar Claro, rugby como el mundial, sí pensaba y quería ser rugbyista profesional, pero todo como por Marcelo Torrealba, como que el clasificar un mundial se veía algo imposible. ¿Y sentiste esa emoción especial de que al final estés representando un país? Fue lo más lindo, o sea, como decía recién, ser de los primeros en algo, en lograr algo, porque claro, ahora vamos a ir a un segundo mundial, pero haber sido los primeros en clasificar... No te lo puede quitar nadie. No se borra. Es increíble, además, cómo eso pegó en las generaciones, los niños. Yo me toca ir harto a los clubes a ayudar y estar y ver cómo hoy día los niños quieren ser cóndores, quieren andar con la polera de los cóndores o la polera de Selknam, quieren jugar un mundial. Y eso, cuando yo era chico, quería tener la de Nueva Zelanda, la de Sudáfrica, no ni podía ir a comprar la de Chile, ¿cachai? Entonces, ese cambio cultural fue muy potente, pero además de eso, conlleva una presión gigantesca. Como ahora tenemos más presión, tenemos que volver a lograrlo, porque una vez no es suficiente para que este proyecto sea a largo plazo. ¿Y el mundial? No, ¿Cómo estuvo ese primer mundial? El mundial fue difícil, me imagino. Muchos compañeros quedaron sin ser citados, ¿no? Sí, de hecho, claro. Esa parte es la fea del deporte. O sea, pero que te forja. La pretemporada o la preparación al mundial fueron 3 meses del 2023 y habían 33 puestos. ¿Te sentís seguro de ir? Sí, pero igual tenés que ir día a día rindiendo y había mucha competencia. O sea, éramos 40, un poco más de 40 y habían 33 puestos para el mundial. Y bueno, tuvimos partidos durísimos en esa preparación. Tuvimos contra Namibia, un partido que lo teníamos ganado y lo perdimos en los últimos 10 minutos, que fue uno de los aprendizajes de derrota muy dura. Perdimos contra Uruguay 26-25 por un punto allá, que había sido un partidazo. Y después perdimos contra Argentina 15 también por un punto en Temuco. Como que fueron 3 partidos de derrota que como que no podíamos lograr concretar y ser el equipo que sentíamos que podíamos ser. Además, ese año Selknam había sido un desastre, no nos metimos a playoffs. Como que después la clasificación al mundial, automáticamente hay un relajo, como un inconsciente. Era demasiada la presión que tenía ahí encima de sentir como que el proyecto dependía de esto. Como, y una vez que lográis ese objetivo que lo tenéis 100% en tu cabeza todos los días por 3-4 años, lo lograste y después fue como, chuta, ¿qué hago ahora? Necesito volver a replantearme el porqué. Y eso fue un proceso que le pasó al equipo y esos partidos en noviembre y esa liga profesional el año siguiente fueron malos. Hubo partidos buenos, pero nunca demostramos una constancia. Era una buena, una muy mala, una buena, una muy mala. Oye, ¿y en el Mundial te acordás del primer partido? El primer partido contra Japón fue impresionante. Estadio repleto, infinitos chilenos, para donde sea que veíais
veía amigos, gente conocida, y el himno, que para mí era la parte más potente, fue impresionante, porque en ese minuto y medio, lo que dura el himno, como que hacía un repaso de todo lo que ha sido tu vida, las personas importantes involucradas en esto, y realmente sentir y darte cuenta dónde estás, fue muy, muy gratificante. Y ese partido empezamos ganando, me tocó jugar bastante bien, terminamos perdiendo, pero fue como que nosotros, claro, al Mundial no íbamos a buscar ganar partidos, pero si medíamos el éxito en ganar o perder, estábamos cagados. Entonces realmente queríamos mostrarle al mundo que era Chile, inspirar a las personas y mostrar que Chile está para cosas grandes. Y en ese sentido sí fue un mundial impresionante. La gente quedó loca. Imagínate, fueron 20.000 chilenos a un mundial en Francia. Nadie podía creer eso. Y justo se acaba el mundial y nos dicen, oye, el 2025 son las clasificatorias al otro mundial. Eso chuchan 2 años más. Por lo general siempre es el tercer año. Y de un segundo a otro estábamos este año clasificatorio mundial, que a mitad de año, en mayo, me toca lesionarme el ligamento cruzado y enterarme que me iba a quedar fuera de toda la eliminatoria. ¿Cómo recibiste eso? A mí me importa saber harto ese momento, porque claro, el deportista siempre, cuando uno veo programas, todo claro, todos cuentan la parte linda del deporte, y a todos les gustaría ser deportista, pero también hay una parte que es de lesiones, frustraciones, todo, que realmente es donde los valientes y los duros de cabeza siguen adelante. Se aprende. Mira, la corte verdad, cruzado, ligamento. Ligamento cruzado, menisco y medial. Me hice las 3. El triple. La tripleta. Cuando te lesionaste, ¿qué pensaste al tiro en la clasificatoria, en el mundial? Cuando me lesioné no sabía qué me había pasado, porque nunca me había pasado nada en una rodilla, nunca. Sí me dolió mucho, me costaba pisar, pero dije, chuta, ya han volado un 15 o anda a saber tú. Como que tampoco sentía la rodilla tan inestable. Y fue en Tucumán. Estábamos jugando un partido en Argentina, donde ese partido te contaba antes, 3 jugadores nos rompimos el ligamento de la rodilla. ¿Coincidencia o tú crees que la cancha...? Hay una mezcla de cancha, quizás fatiga. Nosotros estábamos acostumbrados a entrar en cancha sintética y jugar en cancha sintética, y eso fue en pasto, con mucho barro, con lluvia. Pero bueno, llego a Chile con mi mejor amigo, el capitán del equipo, Martín, que también le había pasado con 1 minuto de diferencia lo mismo en la rodilla. Llegamos a la clínica. Dentro de lo malo, no, Vox de al lado. con un amigo no es tan malo. No, claro, y mi amigo que entramos desde prekinder al colegio juntos. Uno está en el box, no sé, 5, y yo en el box 4, resonancia, doctor, llega y nos dice lo mismo. Están cagados, se acabó el año, todo ligamento cruzado, todo roto. Y ahí obviamente se me fue a la mierda todo, como por no sé, un par de minutos. Así fue como, yo hasta ese punto todavía estaba, no, 3 meses, va a estar fuera, piola, no, un 15, no sé qué. Pero cuando te dicen que, ¿sabéis que cuando te dicen el cruzado, el cruzado anterior, no hay ya... ¿Cuánto tiempo te habían dicho que te iba a demorar? No, o sea, lo normal 6 meses, pero ya ni una competencia este año. O sea, yo me perdí todos los partidos desde las últimas 5 fechas de los partidos por Segnam y todas las eliminatorias por Chile. ¿Y tu objetivo hoy día? ¿Clasificar al mundial? O sea, que te citen. Sí, pues estar en mi mejor versión para el 2027, pero yo ya ahora en enero ya estoy de vuelta en la pretemporada para Segnam. ¿Y cuándo tienen fecha mundial? El mundial es en octubre del 2027. O sea, hay tiempo. Sí, el próximo año van a haber 8 o 10 partidos por Chile. Así que hay harto tiempo para... Dice, lo más duro es después de la lesión es volver. Sí, o sea, al final te lesionáis, salís de lo que estás acostumbrado a hacer todos los días, pero la verdad es que, bueno, con mi psicólogo y mi gente cercana y todo, yo tengo 29 y no había parado en ni un minuto más de 2-3 semanas, que son las que te dan de vacaciones para Navidad y Año Nuevo. Y lo tomé como un reseteo físico y mental. La verdad, me dio la oportunidad de hacer otras cosas. Con Martín hicimos charla y clínica por todos lados de Chile, que eso no lo podríamos haber hecho si hubiésemos estado jugando. ¿Eres de las personas que le trata de buscar el lado bueno a la desgracia, al accidente, a la Guatemala? Sí, de todas maneras. O sea,
lo vi como un reseteo, un sabático, por así decirlo, de descansar mi cuerpo, mi cabeza, volver a replantearme mi objetivo, hacer otras cosas, desarrollar otras cosas dentro de mi vida. Al final te das cuenta que también siempre hay casos peores. Hay jugadores que le ha pasado día antes de un mundial. Por eso, o sea, por eso decía, no me voy a echar a morir, no soy ni el primero ni el último. El mejor 9 del mundo, Dupont, en Francia, se había roto el ligamento cruzado un mes antes. Entonces, son cosas que pasan. Y llevaba 10 años sin que hubiese tenido una lesión grave, solo la de los desgarros, ¿cachai? Entonces, tuve la suerte de con el grupo y como mi madurez, quizás, buscar distintas cosas que hacer que me mantuvieran alineado y ayudando al grupo de otra manera, desde otro lado, ayudando al proyecto, masificando el rugby, haciendo que más niños jueguen, y todo eso va alineado a nuestro proyecto y como a la misión de Chile Rugby hoy día, que es ser el segundo deporte más grande del país. Oye, ¿y cómo fue perderte ese partido en Viña ahora? Durísimo. A una parte durísimo. Contento, pero también ¿qué hubierais dado por estar ahí jugando y luchando, ¿no? Una rodilla habría dado. No. Y nervioso, porque cuando nervioso. No voy a estar ahí es donde más nervioso súper nervioso. Y no sé, como siempre entrando al estadio, son las partes que como que emocionalmente son súper potentes. Ver el estadio lleno, el himno de ese partido, todas esas cosas, ahí que estáis jugando por una weá así ultra importante. Teníamos claro que con esa clasificación sí pavimentábamos el camino que habíamos hecho antes, y estar desde afuera, no viendo estar adentro, pero parte de, o sea, es un aprendizaje también vivir esa sensación desde afuera. Te recuerda lo afortunado que uno es cuando sí tiene la oportunidad de estar adentro, y quizás antes, como me había tocado jugar casi siempre, no lo había tomado ese peso, como viéndolo afuera claramente, sí, chuta, onda. Uno es un afortunado cuando está sano y puede estar haciendo todos los días lo que le gusta y poder representar a Chile en situaciones así, pero es parte de la lesión, ¿no? Como te dije, me lo tomé tranqui. Sí fue duro a rato, pero ya llevo casi 6 meses. Lo bueno que sacaste una lección de la lesión, le buscaste el lado positivo. Creo que eso es algo que no todos los deportistas lo tienen, sino, o sea, en el papel obviamente claro, es fácil decirlo, pero vivirlo y tener una lesión de tantos meses y buscar el lado positivo, perderte, estar ahí en un momento tan importante para el rugby chileno. ¿Tú crees que claro, después de esta clasificación marcaron también un antes y un después a todo lo que venían haciendo? ¿Crees que va a haber un switch en el país? Sí, de todas maneras. Desde la mentalidad nuestra de que no sabemos cuál es el límite hasta dónde podemos llegar, y lo que significa el apoyo de privado, el apoyo de gobierno, el desarrollo del rugby en el país. Bueno, ahora se acaban de jugar un partido contra Italia que fue un partidazo. Y lo más importante, creo que recalcando todo este año y todas las lesiones que hemos tenido, que hoy día el equipo no depende ni una individualidad. El equipo es sobre todo, y cualquiera que esté rinde a su manera, pero claro, hemos tenido muchas lesiones, muchos jugadores fuera, especialmente esta gira, y el equipo sigue andando igual, y eso quiere decir que el sistema viene funcionando, la competencia está buena, y nadie tiene el puesto asegurado tampoco. Entonces lo que es la competencia interna que se va a generar ahora de aquí al mundial va a ser tremenda. Y los va a hacer mejorar. Porque de todas maneras, porque hoy día tenía un cabro quizás de 18, 19 que ni siquiera está en el plantel, que en 1 o 2 años más puede explotar y se los va a meter. Y eso es lo que queremos, que esto siga, que no sea lo que hablábamos antes de la generación dorada, que de un día para otro se retiran todos y caga el proyecto. Yo creo que es un legado, que la trayectoria siga y este deporte pueda seguir formando muchos jugadores. Oye, ¿qué le diría a un papá que está pensando en meter a su hijo al rugby? ¿Qué veis tú de los valores que entrega distintos a otros deportes y el más o menos estigmatizado que está de repente, que son medios matones, que son buenos para los combos? Yo creo que no es tanto. Una vez yo me bajé como unos 3 Pero ¿qué creéis que de los papás que quieren saber más sobre esto y qué valores pueden entregar? Me ha tocado harto hablar esto. ¿O no? Porque sí, es verdad. Claro, jugar rugby no quiere decir que al tiro seas una persona excelente y tengáis valores. Esas cosas se trabajan mucho más desde la casa pero sí el deporte te ayuda a tener el respeto, la disciplina, saber levantarte del piso 1.000.000 de veces, saber golpearte, entender que para que al de al frente le duela te tiene que doler también a ti para poder generar un buen tackle, una buena acción.
Pero hoy día el rugby es un deporte que te ayuda y te da cosas para la vida, el trabajo en equipo. Yo hoy día se lo debo la mayoría al rugby, las puertas que me ha abierto, la comunidad, lo entretenido que es. No solo sería jugador, sería el manager, sería el parrillero del tercer tiempo, sería... Todas esas cosas que se generan alrededor del rugby son muy, muy enriquecedoras. Y para los niños es un deporte, el rugby, que tiene espacio para todo. Para el más alto, para el más chico, para el lento, para el más gordo, para el más fuerte. Y para los niños es una herramienta que te juro que genera mucho como autoestima. O sea, es un deporte que la mayoría de sus acciones no requieren talento. O sea, yo le paso una pelota a un niño que quizás para el fútbol, no, tú eres malo, vaya al arco y se siente como menos. En el rugby pasa de la pelota y anda para adelante, buena, y te apoyamos, y eso al final genera un cambio de autoestima muy power. El niño que está un poquito más gordito puede decir, oye, soy fuerte, me di cuenta que sirva, esto debe pasar mucho, ¿no? Muchísimo. Y el rugby es una disciplina que te deja desenvolverte independiente como sea, ¿cachai? Y eso es súper llamativo, como la parte, creo que es más ya psicología de niño y cuestiones, que el rugby tiene eso. O sea, yo me he leído algunos libros y creo que siempre hablan, me leí el de los Jaguares también, cuando de un entrenador, y claro, te das cuenta también los valores que entrega el deporte, también el autocontrol. Hay personas que son súper picadas y no podría estar. No hay espacio. Porque te chocó uno, ¿cómo saber si fue con mala intención o no? Tenés que tener esa capacidad de pasar la página rápido, y en el partido no podéis quedarte pensando en el error, porque en la siguiente te van a tener que taclear o vas a tener que hacer una acción y estar constantemente actuando. La gente que no entiende mucho el rugby piensa que son 15 gallos jugando y a chocar. Pero en verdad es un ajedrez. O sea, tú tenés que manipular a la defensa constantemente los 80 minutos, a través de juego con el pie, la mano, la defensa, donde hay un millón de variables que para que la gente sepa, los rugbyistas no es pura cabeza músculo, hay mucho de análisis y de tiempo. Nuestros entrenamientos son extensos por la cantidad de contenido que tiene el rugby. Entonces, por eso... ¿Y a ti, Marcelo, qué legado te gustaría dejar en el rugby chileno cuando tú seas viejo? Decir, me quedo tranquilo porque hice lo siguiente. ¿Qué te gustaría ver en un futuro? Me gustaría que sea el segundo deporte más grande del país y que Chile en un mundial sea una constante. Creo que ya lo estamos logrando, pero no sé, me gustaría ver la masificación de más equipos profesionales, tener una liga más competitiva, que esté en todos los colegios. Así como decíamos antes, una pelota, no es tan difícil, un zapato y un protector bucal si es que se pegan con contacto, pero son políticas que se pueden hacer y no cuesta mucho. ¿Crees que al chileno le cuesta la parte mental, ser más tirado para arriba, apoyarnos? Sí, yo creo que sí, pero se va cambiando eso. Siempre están los haters en redes sociales, pero nosotros decimos que nos sirve porque que se está hablando de nosotros algo bueno. Preferimos eso a que hace 10 años nadie sepa quiénes somos, ¿cachai? Pero sí, yo creo que cada vez más se están dando cuenta que los distintos deportes necesitan apoyo y le hacen bien al país. Si es al final, pocas cosas unen a los chilenos y una de esas es el deporte. Y perdernos la oportunidad con las distintas disciplinas, el rugby en el lado que me toca a mí, tú decías el pádel o lo que sea, como perdernos la oportunidad de poder inspirar a un niño que tome ese camino y salga de tal situación mala a través del deporte, ya es un logro, ¿cachai? Y es, no sé, es sano para la vida, entretenido lo que se genera a través del deporte, ya sea uno ahora como jugador, después en mi caso quiero ser entrenador, pero estar ligado al deporte es algo hermoso. Y el sueño. Es el sueño. Y lo que genera alrededor de la gente. O sea, hoy día la gente en la empresa, no sé si el libro Jaguares que decía, pero me acuerdo de alguien escuchar como en Argentina querían a los Pumas en su empresa, ¿cachai? Como quieren a los deportistas en la empresa porque vienen con un plus distinto que no lo conseguís ni con el mejor magíster de nada en la parte humana. Y creo que el deporte da algo también que no se puede comprar en una universidad, ni alguna ayudantía, nada, que esos valores que entregan son únicos, y es por lo menos lo que a mí me motiva y me gusta de trabajar en el deporte. Así que, Marcelo,
para terminar, te doy las gracias. Para mí, ustedes están cambiando la historia del rugby, del deporte en Chile. Espero que más personas conozcan este deporte que es tremendo, que entrega tremendos valores, más allá de lo que se piensa. Y lo que están haciendo es para aplaudirlos. Para mí son leyendas, son ídolos. Ya rompieron barreras que nadie lo había hecho. Así que nada, agradecerte por también este espacio, por haber venido. Espero que lo hayas pasado bien contando tu historia. Yo siempre digo, una persona que vea esto y se haya motivado, un papá que ha dicho, ¿sabes qué? Me tincó, ya me siento también pagado. No, buenísimo. Muchas gracias por el espacio. Como te dije antes, estas instancias para cualquier deporte es buenísimo. Y si podemos inspirar y ayudar a cambiarle la vida a alguien a través del deporte, estamos 100% pagados. Oye, muchas personas, bueno, acá yo te cité acá este edificio que está tremendo, y muchas personas ya constantemente me han preguntado, oye, qué bueno el lugar, todo. Les quiero contar que Muy lindo. Está muy lindo, tiene de todo, cancha de pádel en el techo, piscina, gimnasio. Este es un edificio que solo se arrienda, funciona con arriendo, no se puede comprar ni un departamento. Es un edificio administrado por LAR Group, acá que se llama el edificio Nativo Riesco, que está ubicado en Presidente Riesco con Manquehue, así que también les quiero dar las gracias por prestarnos este lugar, que va a ser un lugar que van a ver más seguido, porque en verdad estoy súper cómodo acá. Así que agradecer también a Red Bull, a Lacoste también que nos apoya, y a las distintas marcas. Así que, Marcelo, Grande. muchas gracias por venir y compartir esta experiencia Estoy un bien. ratito. Se pasaron. Véanlo. Vale, compadre.